partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Como todas las semanas, nos estamos encontrando los lunes a las 12 del mediodía a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, hoy la emisora que se ve, rcr750.com. Este programa pionero de la radiodifusión venezolana se hace en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, en Radio Caracas Radio, en cuya dirección se encuentra Jaime Nestares. En la gerencia de producción se encuentra Willy Zarcaya. En la producción, la siempre versátil que resuelve los problemas, Carla Sons. En los controles, José Gregorio González. Y en la conducción del programa, este servidor, Tomás Páez. Este programa después se retransmite, lo retransmite la gente de Macor TV en el estado de Florida y en La Nación, en el estado Táchira, que cubre también la frontera con Colombia. Y luego también lo van a poder ver en nuestras redes del el Observatorio de la Diáspora y la Voz de la Diáspora. Hoy, antes de presentar a nuestro querido invitado, tenemos que decir varias cosas. La primera, insistir en la necesidad de apoyar a Henry Gómez. Henry Gómez fue presidente de Fedindustria, sigue siendo director de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios. Hablar de pequeña y mediana empresa, digo desde el lado serio, es hablar de Henry Gómez. Y yo creo que necesita todo el apoyo en esta circunstancia en la que se encuentra. Henry ha hecho muchas cosas por la pequeña y mediana empresa. Yo creo que requiere en este momento que le brindemos todo nuestro respaldo para salir de esa enfermedad para la cual necesita muchos recursos. Preocupa el tema de Haití, ya van más de 1.300 muertos, el país está como realmente empavado, la situación es terrible, hay muchos heridos, estamos hablando de más de 6.000 heridos en Haití. Recientemente hubo además el asesinato del presidente, entonces la verdad que a uno le preocupa la situación de Haití. Ya más con respecto a Venezuela y lo que hacemos con la diáspora, invitarlos para el día 19 a un encuentro con Manuel Hernández. Manuel, ya lo hemos tenido en el programa, es historiador catedrático de la Universidad de La Laguna, con el cual estaremos hablando de la diáspora canaria en las Américas. Luego lo haremos con la diáspora de Portugal, la diáspora italiana, la diáspora colombiana, porque parte importante de lo que está ocurriendo hoy con la diáspora venezolana es que están desandando los pasos quienes en algún momento migraron a Venezuela. Estamos haciendo, por cierto, un estudio en este terreno y yo creo que allí conocer los aportes de los canarios, gallegos, portugueses, italianos, vascos, etcétera, al desarrollo de Venezuela es muy importante. Recordar el último acuerdo de la Corte Penal Internacional que ya se hizo público, que salió a la luz pública. La Corte Penal Internacional desestimó los argumentos de los representantes del gobierno venezolano y continúa entonces, bueno, lo que ya se viene haciendo desde hace 20 años, muchas organizaciones introduciendo y documentando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de parte del gobierno venezolano. Tenemos hoy un invitado siempre tenemos invitados muy especiales, pero Gonzalo además es un amigo de la diáspora, porque la diáspora no es solamente los venezolanos que migran,
sino también los familiares de esos venezolanos que migran, los amigos de la diáspora que desarrollan todo un trabajo y se ocupan y preocupan no solamente de la diáspora venezolana, sino también de otras diásporas, ¿no? Él se llama Gonzalo Bercero, es ingeniero en telecomunicaciones, especializado en redes, es decir, que está en el presente y casi que en el futuro, especialista en diseño de redes estructurales, ha trabajado en Venezuela, así que conoce la realidad venezolana, ha trabajado con CanTV e incluso con el gobierno, por lo menos en la reflexión y en el análisis de proyectos. Pero además su experiencia en Latinoamérica lo hace una persona muy especial, porque no es solo alguien que ha tenido contactos, que ha vivido en Venezuela y que conoce bien a Venezuela, sino que también conoce otras regiones de Latinoamérica, otros países con problemas, algunos parecidos, y ha visto las distancias entre países. Tiene además una medalla a la orden civil del rey Alfonso el Sabio, del 10 el Sabio, y trabajan en distintas ONGs y las plataformas vinculadas al tema migratorio. Y yo arrancaría preguntándole a Gonzalo, bueno, Gonzalo, tú estás vinculado a Venezuela, nos gustaría conocer cómo te vinculas, por qué para ti es importante el tema, porque además Gonzalo, y eso se me olvidó decirlo, fue secretario general del movimiento Scout, y ese es un movimiento muy particular. Yo he entendido poco a poco que se trata de una red global muy potente, además de que crea unos nexos de amistad y de relaciones de largo plazo. Así que Gonzalo, no te comento más porque el currículum tuyo es lo suficientemente extenso y yo creo que con esto se recogen las ideas centrales. Lo que quiero preguntar es por qué tu interés, por qué el tema de la diáspora, por qué Venezuela. Gracias, Gonzalo. No se oye, pon el sonido a tu mano izquierda, pincha ¿Me oyes ahora? Ahora sí, ya. Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias. Buenas tardes, Caracas. Buenas tardes, Venezuela. En primer lugar, has hecho una buena introducción. Antes de nada, quería mostrar mi pesar y, a su vez, el apoyo a la Universidad Central de Venezuela, institución que tuve la oportunidad de conocer desde 1982, un patrimonio de la humanidad, no solamente un patrimonio venezolano, sino un patrimonio de toda la humanidad, por lo que ha supuesto de adelanto del mundo de la educación, del mundo del conocimiento, y el desastre en que se encuentra ahora, hasta el problema de que haya ardido su archivo de títulos, toda una catástrofe que en algún momento seremos capaces de darnos cuenta. Igual que pasó en Afganistán, que luego también tocaré, con el tema de los talibanes cuando destruyeron los budas, la destrucción y el deterioro de la Universidad Central de Caracas es realmente algo doloroso que la gente libre debemos valorar, y sobre todo la gente que amamos Venezuela. Bueno, yo a Venezuela me vinculo en el año 82. Yo tenía familia de la diáspora que había llegado allí en el año 39, ingenieros matemáticos que tuvieron que renunciar a su nacionalidad española para poder trabajar en la Universidad de Caracas, en el reactor atómico. Tú sabes que en aquel momento era obligatorio renunciar a tu nacionalidad y nacionalizarte venezolano. Y luego un tío también, ingeniero agrónomo, que fue destinado a Valencia para la desecación de las zonas pantanales de Valencia. Y su esposa, que era enfermera epidemióloga, que estuvo en la radiación de las enfermedades de fiebres tifodías y otros tipos. Yo llego en el año 82, soy un pibito recién salido de la facultad, de la mano de Telefónica de España, de CanTV, para un proyecto actualizado que era el Videotest, que en Venezuela iba a tener un futuro grandísimo, porque era simplemente lo que hoy día es el Internet, pero en aquel momento a través de tu línea de teléfono normal y tu televisión. Y allí me empiezo a vincular con diferentes sectores. Yo en aquel momento ya estaba en los Scouts, era el secretario de Relaciones Institucionales, y hago amistad con una persona que ya conocía, que era con el psiquiatra Adolfo Aristiqueta Gacho. Era embajador de Venezuela, psiquiatra y al mismo tiempo profesor de varias universidades allí.
y él me introduce en la vida venezolana. Conozco al director de Ford, Gustavo Gómez, a otra serie de gente, pero al mismo tiempo conozco otros sectores de la diáspora española a través de mis tíos, el centro vasco, el centro gallego, y conozco sectores populares. Me acuerdo una visita a la obra Don Bosco, creo que se llamaba, de los salesianos, en Petare, y también conozco el Colegio La Salle de la zona alta, de Altamira, o de, no me acuerdo, que era Altamira, la primera vez que fui. La Florida, la Florida. La Florida. Y entonces empiezo a introducirme en lo que era Venezuela, porque me fascina. Además, en ese momento tengo la oportunidad de visitar casi toda la República, las grandes ciudades de la República, para ver cuál era el estado de la red, porque CanTV tenía realmente una gran red para haber llevado lo que... Y además tenía potencialmente muchos emprendedores occidentalizados, porque uno de los temas de Venezuela es que ha sido un país plenamente occidentalizado, incorporado y parte de Occidente importante en todo, y tengo una oportunidad de descubrir y amar Venezuela. De allí me voy trasladando a otros países de América Latina, donde tengo las tres funciones: la de trabajador de Telefónica, la del tema de los escasos, y una tercera que no viene al caso, que es mi vinculación política con sindicatos y con los partidos, sobre todo de un determinado índole, que en aquel momento gobernaba España y que ha sido el partido que durante más periodo de tiempo ha gobernado España. Posteriormente, después de los tiempos, viajo mucho. El último proyecto que estuve fue en el 2006, con un proyecto ya del gobierno de Chávez, que es un consorcio paneuropeo que compite con otro consorcio chino, nicaragüense, iraní y venezolano. El nuestro era español, alemán, venezolano, y para desarrollar un ferrocarril de alta velocidad que uniera toda la República, con un sentido importante en aquel momento. El ferrocarril no solamente era personas, sino también para desarrollar mercancías. Era un concepto mucho más innovador que se utiliza en Europa o en Japón o en la propia China, o se empieza a desarrollar en Estados Unidos. Y allí tuve la oportunidad de ver lo que era el país, de hablar con los diferentes gobernadores de diferentes sitios, de analizar, de ver las poblaciones, de muchos sitios tener que movernos por trochas o por caminos que no había en todos los terrenos, y poco a poco eso me fue enamorando. Luego las circunstancias políticas del país me hicieron salir. Más adelante. Pero te pregunto, que ya tú conoces Venezuela, entras en contacto, ves, palpas la realidad, nadie te está echando un cuento, pero además tienes familiares. Venezuela fue un ejemplo de crecimiento. Venezuela cambió desde la corteza hasta las entrañas en el siglo XX. Y allí participó esa migración que llegó de mil maneras, una irregular y otra muy regular. Llegaron canarios, gallegos, vascos por distintas razones económicas, políticas, culturales, sociales incluso. Y los españoles contribuyeron mucho al desarrollo de Venezuela. Hay muchas huellas que han dejado los españoles en general y cada una de las regiones en particular. Ahora, esas personas que fueron en algún momento a Venezuela, y estamos hablando de unos cuantos centenares de miles con descendientes, están retornando. Algunos, no directamente algunos porque ya fallecieron. Otros, nosotros estamos haciendo ahora un trabajo con los retornados y los descendientes de los retornados, y hemos encontrado que hay decenas, centenares de miles de venezolanos de origen español retornados. ¿Cómo ves tú el tema de la diáspora venezolana en España, incluida por supuesto la de origen español? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves, una cosa que tú conoces también, las dificultades de la medición que tenemos quienes hacemos trabajo con las diásporas, porque tú conoces la forma en que se lleva la información? Háblanos de eso, porque tú viviste ese país y tienes datos frescos de la situación. Te voy a hablar en dos sentidos. Primero, apuntar de que yo descubrí una segunda familia en Venezuela. Yo tengo mi familia política, lleva ya 5 años en España. Eran de Margarita, aunque luego vivían en Caracas. Mi suegra, mi madre política, era abogada, y mi suegro profesor, y mi pareja era ingeniero de obras de civil, no de obras públicas, de civil allí, que había sido el primero de su promoción de la Santa María. O sea que eso me vincula mucho más, porque yo mi familia política, una familia nueva, la tengo aquí viviendo conmigo hace 5 años, y sé por todos los procesos que pasan en migración venezolana. Yo primero te voy a hablar un poco de cifras para que la gente las centre,
de las cifras institucionales que no son las reales. Cifras institucionales... Esa aclaratoria es importante. Claro, quiero aclararlo porque luego ya he tenido más coloquios como estos y la gente me cae encima. Y no, te digo, cifras institucionales que no las reales. Y luego iremos viendo por qué. Yo las fuentes que tengo son el INE, el Consejo Económico Social, los informes del CES y la EPA. Y luego unos informes muy importantes que son estratégicos, que no suelen ser abiertos, que son los del Real Instituto Elcano. El instituto es un grupo de pensamiento multipartidista con gente de toda la sociedad española que elabora estudios estratégicos. Podemos hablar que institucionalmente en España hay 413.320 ciudadanos venezolanos con residencia legal. Eso es lo institucional, por el sistema de padrón y por el sistema de participar de inscribirse. De esos 413.000, 213.142 son con nacionalidad española ya adquirida, ya son españoles. Una gran parte por origen, casi 200.000, otros por residencia que a partir de los años la han ido consiguiendo, casi 50.000, otros por opción. En eso nos encontramos con el problema de los padres de niños que están naciendo aquí, que no tienen cómo documentarlos y que pasado un tiempo los pueden inscribir como ciudadanos españoles a los niños. Luego, por residencia recuperada, por ejemplo, el caso de mis tíos, hubo mucha gente que en la diáspora española hacia Venezuela tuvo que renunciar a su nacionalidad. Y entonces luego tuvieron que recuperarla y en eso nos encontramos ahora mismo unos 2.000 y pico casos. Y luego un tema importante, los safardís. Ya al día de hoy hay 1.300 ciudadanos safardís de origen venezolano que han pasado a ser españoles. Después de este grupo, que sería el más grande, están aquellas personas que han conseguido la residencia por razones humanitarias. Al día de hoy son cerca de 92.000. El asilo político es un grupo muy poquito de personas, porque es diferente la residencia por razones humanitarias al asilo político. Y eso la gente tiene que diferenciarlo. En el caso del asilo político, en los últimos 15 años solamente se han concedido... Quita la mano porque estás tapando la... Sí. Okay, no se te ve. Solamente se han conseguido 283 ciudadanos con asilo político. Básicamente líderes sindicales, algunos líderes políticos y otros líderes muy significados. En el caso de los líderes políticos, muchos, pudiendo haberlo conseguido, no han querido la nacionalidad española, porque sus aspiraciones en determinado momento a presidente de la República o algún cargo institucional quieren seguir manteniendo solamente la nacionalidad venezolana, pero hay que tenerlo en cuenta. Luego, el siguiente grupo importante es el grupo de los ciudadanos comunitarios, que son casi 61.000. Cuando tú antes hablabas, el grupo más grande de ciudadanos comunitarios son los italianos, seguido de los portugueses, de Países Bajos. En el tema de Países Bajos hay que hacer una postilla, porque básicamente son gente venezolana que proviene de Aruba, que ha conseguido los pasaportes Aruba o de alguna otra isla que tiene soberanía holandesa y han venido para España. El siguiente grupo son los emprendedores. Hay 35.391 ciudadanos venezolanos que tienen permiso familiar de emprendedor. Es importante porque eso demuestra que la diáspora viene a producir. No es una diáspora parasitaria, con perdón y con respeto, sino es una diáspora productiva que viene a trabajar e incorporarse. Y luego hay un grupo de unas 11.000 personas de reagrupados de familiares comunitarios. O sea que ellos no son comunitarios, pero sí lo son sus familiares y ellos se reagrupan, bien españoles, italianos o portugueses. Y luego hay una serie de minorías europeas que también tienen presentación. Por ejemplo, Eslovaquia, la República Checa, Croacia, hay 1.000 y pico ciudadanos de Croacia, que nadie, o alemanes, 300 y pico, Francia, con el tema de Francia es exactamente igual que a Países Bajos, gente que proviene de la Guayana y de otra república, Guadalupe me parece que es, o alguna otra que también. Y por último, Hungría, unos 148 personas, muy poquito, pero que son muy activos. Un tema que nadie
que considera la diáspora venezolana es la de los árabes que están retornando. Hay unos, según me dice la estadística, 13.000 y pico ciudadanos venezolanos de origen árabe que consiguieron la nacionalidad venezolana en los últimos 15 años y ya han venido aquí y son emprendedores. Básicamente están en la Costa del Sol, en Levante y Canarias. Y lo que se dedican es al tema de bazares o locutorios o tiendas de electrónica. Luego, una vez que hemos visto lo que sería la población, vamos a ver los perfiles de edad. Estamos hablando de un perfil de edad muy joven, demográfica más joven que el español, con lo cual es un gran futuro para el país, en este caso para el receptor de España, en el que un 11% es un grupo de población de 0 a 13 años, son los niños que ya vinieron o que están naciendo y se están incorporando. Luego un grupo que es el más pequeño, entre 14 y 17, porque es una edad ya en que los padres están viniendo, la familia viene y los deja. Y el grupo mayoritario es entre 18 y 34 años, con lo cual eso hace que casi el 44% sean jóvenes, sea una mano de obra productiva que se incorpora al país y que aporta, además de su conocimiento, sus capacidades, su manera de trabajar. Y luego hay un 39% entre 35 y 64 años y un 3% con 65 años, muy bajito. El de 65 años básicamente es personal que está jubilado. Y en cuanto a la formación, aquí también hay, el sistema venezolano es muy similar al sistema español, tenemos las mismas etapas, los mismos sistemas. No hay nadie, por supuesto, en el grupo de analfabetismo. Sí hay un grupo importante de un 27% con estudios primarios, luego un 38% con estudios secundarios, bachillerato terminado o formación profesional, que no sé cómo se llama ahí en Venezuela, pero sería lo mismo, un bachillerato profesional y luego técnico superior, puede ser. Técnico superior. Luego un 18% de diplomados, que ya son universitarios, la carrera de 3 o 4 años, y un 14% de grado superior, con lo cual eso te sumaría casi el 33% de personal con carrera universitaria. Todo esto viene de los datos del padrón, que la gente da cuando va a empadronarse. Tienes todo ese mapa, además con un nivel de detalle y precisión enorme. Hay un tema que yo recuerdo cuando cae Allende en Chile, o lo tumban, hubo una gran movilización en Latinoamérica por la situación que se estaba viviendo en Chile, ¿no? Cuando uno ve al mundo universitario europeo en general y español en particular, o ve el mundo sindical, que además tuvo una estrecha relación UGT con la CTV. Yo recuerdo haber firmado acuerdos en el mundo del emprendimiento con la gente de los trabajadores autónomos, ¿no? Del instituto que dirigía un sociólogo. Habiendo toda esa relación y conociendo el deterioro del país, porque además tienes información de primera mano, tienes a los gallegos que se quedaron allá, a los canarios que se quedaron allá, que todavía viven, que han sufrido además las invasiones a sus fincas, que les han destruido empresas. Uno no entiende cómo no ha habido, y quisiera ver si tú puedes ahondar en eso, ¿por qué no ha habido una movilización más mediática, más... No, y además, mira, te lo comento porque cuando estábamos haciendo el estudio estaba hablando con un catedrático, además muy conocedor de la realidad latinoamericana, y cuando le cuento, cuando tú comenzaste a hablar de la Universidad Central de Venezuela, un profesor titular equivalente a catedrático en España gana, el salario es de $10. Estamos hablando de un catedrático que gana $10, es decir que su nivel de ingreso por día supera el nivel de pobreza de acuerdo a los organismos internacionales. Estamos hablando de que el nivel de pobreza se define a partir de $1.50 día. Eso haría $45 mes, pero la mayoría de la población venezolana está fuera de ese ingreso. ¿Por qué? Cuando yo le comentaba esto al profesor me decía, no, es que no, ni lo explico, ni lo entiendo, ni sé cómo pueden vivir. Entonces, ¿por qué? ¿A qué atribuyes tú? ¿Cómo podría explicarse esto? El silencio, el colocarse de perfil,
o el no querer profundizar, no sé, digamos, o el desinterés, o no, yo no sé, No, no. o que hay otras preocupaciones, digamos, todo eso vale, ¿no? Yo te voy a dar 3 versiones, ¿vale? Primero, la de como familia, en la cual yo por mi profesión y más que nada por mi acción social, me muevo con muchos sectores de amistades y de gente en diferentes sectores de la vida social y de la vida institucional, tanto de la izquierda como de centro, como de derecha, de extrema derecha no, pero en esos sectores. Y he tenido muchos alumnos y gente que en su momento conocí en los scouts y me fui relacionando. Podría hablar de mucha gente que conocí en procesos constitucionales en mi época en el Instituto de la Juventud o en el Ministerio de Asuntos Sociales o en otros entornos. Estoy hablando de la época de Felipe González o posteriormente con Rubalcaba. En primer lugar, la diáspora venezolana es una diáspora política, aunque no se reconoce, más politizada. Aquí en este país la diáspora lleva mucho tiempo. Llegaron primero los chilenos y los argentinos. La transición española se hizo con los chilenos y con los argentinos. Yo me acuerdo de haber ido a reuniones universitarias o reuniones de cualquier tipo en que Quilapayún o otra serie de líderes eran los que tocaban y con los que cantábamos El Pueblo Unido, Se va a acabar o no sé qué. Y haber recibido compañeros chilenos. También hay una impronta. Los chilenos tienen una impronta de trabajar mucho más. De trabajar mucho más en los organismos internacionales y de hacer lobby. El venezolano no sabe hacer lobby. No es capaz de hacerlo. Pero a tu respuesta, que me enrollo y no vale tiempo. No, pero espérate, te voy a tener que cortar para que la elabores, porque vamos al segmento y continuamos en el siguiente. Entramos en el espacio publicitario, vale. Elabora y seguimos, porque me parece muy interesante lo que nos estás diciendo, además montado sobre la experiencia. Claro. Gonzalo. Ya entramos en el nuevo. Ok, entramos en el segundo link. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión,
entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso, querida audiencia global, a nuestro segundo segmento. Estamos conversando con el ingeniero en telecomunicaciones, especialista en redes, Gonzalo Bercero, pero además es una persona que ha trabajado en proyectos en el área de las telecomunicaciones, de las redes, en toda Latinoamérica y en Venezuela. Es amigo de Venezuela, es una persona muy sensible que vinculada al tema de las diásporas, es una persona comprometida con el tema de la diáspora venezolana. Lo habíamos dejado cortado en su intervención, le habíamos hecho una pregunta: ¿por qué o cómo lo percibe él? Es lo que yo percibo. Yo veo que, y esa era la pregunta que le dejábamos, la reitero, nosotros vemos que la destrucción del ambiente en Venezuela, al sur del Orinoco, es una cosa tan o peor que lo que ocurre con las quemas en Brasil o en la frontera con Bolivia o con Colombia en la Amazonas. Y las organizaciones guardan silencio. Hemos visto una diáspora, de acuerdo a los datos de nuestro observatorio venezolano, estamos hablando de 6.700.000 venezolanos en este momento, es decir, estamos por encima de Siria ya y vamos a cerrar el año al ritmo que vamos por encima de los 7 millones. Ni el coronavirus ni las restricciones a la movilidad han frenado el crecimiento de la diáspora. Y sin embargo, uno ve a muchas universidades que antes uno veía muy activas, a unos sindicatos que antes uno veía muy activos, guardando un silencio, colocándose de perfil o actuando muy tibiamente, ¿no? Es decir, salvando algunas excepciones. Es decir, tú, en el caso, por ejemplo, de España, no ve el compromiso de Felipe González, unas declaraciones contundentes. Hay personalidades que lo hacen constantemente. Lo que uno siente es que tanto en Latinoamérica como en Europa hay, no sé, si es un silencio, si es que somos, como tú decías, que no sabemos hacer lobby. A lo mejor es todo eso, no sé. Explícame, ¿cuál es tu percepción? Porque me interesa verla. Bueno, el tema del arco minero lo conozco muy bien. Yo tuve el honor y la gran suerte de participar en el viaje que hizo América o de Gracia aquí a España para presentar en la cumbre del clima el desastre que había en el arco minero. Pude hablar con él en persona, pude verlo, pude compartir horas con él, una visita al Prado, y luego me he ido enterando. Eso es un tema que es importante, que es fundamental y que, como tú bien dices, desgraciadamente las asociaciones medioambientalistas no lo tienen en su agenda o no lo introducen en su agenda. Hay diferentes motivos que yo voy diciendo. En primer lugar, hay que dejar claro que el venezolano es similar al español en ambiente sociocultural, en formación, en todo. Somos iguales. Si nosotros compartimos el mismo mercado de trabajo en España. No es como otras diásporas que han compartido otros segmentos de trabajo. Aquí compartimos los mismos segmentos de trabajo. La ingeniería, las leyes, el mundo universitario no tanto. El mundo del comercio, el mundo de la participación. Entonces, somos muy similares y a la vez un poco diferentes. Una gran parte de la culpa que tiene, yo creo que aquí hay grandes venezolanos que lo saben, es el tema del boomerang que se utiliza Venezuela políticamente en España y en Europa. Cualquier partido lo utiliza como respuesta hacia los demás. En la izquierda anclada en el Mario del 68 y en el Vietnam, que ahora le está doliendo mucho, le es muy difícil asumir, lo entiende, se siente solidario y colabora, pero luego hay en temas que le es muy difícil involucrarse más. Yo los sábados lo tengo para mi comida familiar venezolana por la mañana, y por la noche ceno con amigos de diferentes entornos, en los que hay algún fiscal, algún juez, algún inspector de trabajo, algún ingeniero, gente estructurada aquí en España que participa en la sociedad civil y en la sociedad institucional. Uno de los mayores problemas que siempre seguimos discutiendo, porque a mí me dicen que hable el venezolano, mira, que hable el venezolano, pero bueno, es a nuestro entender, la no asunción de parte de los venezolanos de la realidad española. España es un país pluralista, que nos guste o no,
gobierna a la izquierda, gobierna a la derecha, pero ahora mismo está gobernando la extrema izquierda, conjuntamente con la derecha, que es la que realmente está gobernando. Hay segmentos venezolanos que no asumen eso. De hecho, de los grupos de diáspora de inmigración que hay en España, el que mayor contencioso mantiene con la administración de juicios paralelos, no en el tema de extranjería, en otros tipos, es la comunidad venezolana. Y no se entiende en temas que son muy difíciles de cambiar porque son temas constitucionales que no va a ser fácil en este momento en España abrir el melón de la Constitución. Primero, citándolo, el tema de competencia. Vemos en el venezolano un competidor. Eso es obvio, porque somos el mismo segmento de población, de edad, de realidades, de formación y de cultura. Venezuela siempre ha sido un país que ha pensado en Estados Unidos y en Occidente, en vez de estar el resto del continente, tú lo sabes. El resto del continente iba allí, pero Venezuela siempre tiene una visión mucho más occidentalizada, mucho más norteamericana. De hecho, cuando yo hace unos días planteaba el tema de los reconocimientos de títulos, que es un gran problema, un gran hándicap, ahí me decían, es que ¿por qué se reconocen antes los títulos de Argentina o de Chile que no los venezolanos? Muy sencillo, por los acuerdos. Tú conoces muy bien el mundo universitario y las universidades venezolanas tenían más acuerdos con las universidades de Estados Unidos o con las universidades de Inglaterra. Mientras que aquí había universidades como puede ser la de La Plata en Argentina o la de Santiago, la Católica de Santiago de Chile, otra, que tenían muchos más acuerdos. Una cuestión aparte son las universidades de la Iglesia, normalmente de los jesuitas, que tienen muchos acuerdos y son muy rápidos en conseguir la homologación. O puede ser la de Comillas, que tiene acuerdos con todas las universidades de América Latina, con la Javeriana de Bogotá, con la... Forma parte de la red dual que va desde el norte hasta... Claro, pero aquí, sin embargo, se ve esa competencia. Y luego empieza a haber un cierto miedo de rechazo a lo venezolano, no como ha pasado en Ecuador, ni Perú, ni en Chile, por otros tipos, porque vemos que hay un movimiento venezolano que no es el movimiento generalizado, que empieza a poner en dudas temas de derecho personal que aquí hemos adquirido. Por ejemplo, la ley de parejas del mismo sexo, el tema a la muerte digna, el tema al aborto, la emancipación de la mujer, temas de derechos civiles que aquí ha costado mucho que llegaran a ellos y que es un derecho que ejerce la persona, no lo ejerce la colectividad. Es la persona la que por sí decide. A ti nadie te va a obligar que te conformes una pareja con alguien de tu sexo, o que abortes si no quieras, o que tengas una muerte digna. Y sin embargo hay colectivos que ya en gran parte son españoles, venezolanos, que se oponen a eso. Me sorprende porque en Venezuela el aborto lleva muchísimo tiempo. Sí, ¿no? Sí, pero lleva mucho tiempo, pero sin embargo mira, la ley de... No, me llama la atención, te escucho. Claro, la ley de parejas del mismo sexo se intentó discutir en la anterior asamblea, la de 2015, y uno de los partidos de gobierno, no de gobierno de Maduro, sino del G4, la vetó que no se discutiera. Pero como esos otros temas que tienen aquí en España. Por ejemplo, tú eres escritor en el Nacional, yo todos los días leo el Nacional, le felicito, por cierto, por los 74 años y le apoyo por lo que ha sufrido de embargo y de persecución, pero sin embargo muchos de sus escritores van en contra de valores occidentales que tenemos asumidos en Europa. ¿Como por ejemplo? Pues un tal, Omar González, que es de 20 Venezuela, un tal, te lo diré por privado porque ahora no lo tengo, tendría que entrar. Uno que es historiador. Pensaba más que en las personas en los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Por ejemplo, hay un historiador, que tú me imagino que sabrás quién es, que justifica el golpe de Estado de Pinochet. O justifica los golpes de Estado porque dice que ante la desaparición de la democracia el ejército no puede ser impasivo. Pero es que una democracia mantenida por el ejército no es una democracia. Claro. ¿Me entiendes? No lo es. Pero podemos seguir con este tema que creo que además abre una arista interesante para entender. Más. Yo siempre que quieras estoy a tu disposición. Entonces, ok, pero déjame porque me parece que hay una beta que deberíamos desarrollar aprovechando que son dos segmentos nada más y tú estás aportando una información muy valiosa que además a mí en lo personal me llena de reflexiones, digamos, cómo es la cosa. Apuntas a unos temas muy concretos con nombre y apellido, entonces yo creo que ahí hay argumentos para un debate serio.
pensaba en lo siguiente, ¿no? Ok, la diáspora está llegando, llegan eso con los casi 500.000 venezolanos que tenemos aquí en España. Parte de ellos, por supuesto, están concentrados en las Islas Canarias, parte de ellos en Tenerife, otra parte en el País Vasco, Galicia, por supuesto, Barcelona. Entonces uno dice, no solamente es prestarle atención a integrarlos, darle las respuestas, ya tú señalaste incluso muy rápidamente, formas de ayuda humanitaria, de integración rápida, de concesión de nacionalidad y permisos de trabajo. Además, las solicitudes de asilo son muy bajas. A mí ese es un tema que me llama la atención, porque de los 6.700.000 venezolanos, solamente el 15%, el 14% ha solicitado asilo en el mundo, ¿no? Entonces, y aquí el porcentaje es muy pequeño, porque la gente lo que quiere es no someterse a trabajos arduos y a procesos, sino resolver rápidamente los recursos para poder vivir. Pero hay una arista que es la que estamos trabajando en este momento, en este estudio que te digo que estamos haciendo con España como piloto, que yo acabo de estar en Tenerife haciendo entrevistas a profundidad a empresarios, a gente, y lo estamos haciendo con los gallegos y los vascos. ¿Cómo hacer para que los empresarios, las instituciones, los gobiernos locales, las universidades entiendan que hay un potencial enorme en Venezuela para el proceso de construcción, reconstrucción o refundación? Yo no sé cómo llamarlo, pero en todo caso ya hay un mundo de cosas. Es decir, vamos a necesitar temas en ambiente, temas, los parques industriales nuestros son cementerios industriales, hay que recuperar ríos, hay que recuperar bosques, hay que recuperar todo, digamos. Vamos a conseguir un país en el subsuelo. Entonces, está viendo España. Yo recuerdo haberme reunido con el gobierno de Canarias, con el representante, con uno de los representantes del gobierno en el exterior, de la agencia exterior o del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Canarias, pues, ¿no? Sí, bueno, pero es que hay una relación histórica y hay gente que conoce el mercado, gente que conoce la realidad, gente que conoce las instituciones, gente que ha invertido. ¿Cómo hacer para articular, aprovechar y pensar ya en el proceso de reconstrucción que viene, que es una oportunidad enorme para hacer cosas, para construir conocimiento, investigación? Los vascos, recuerdo que hicieron inversiones interesantísimas en Venezuela para formar capital humano en el INSE. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? ¿Está pensando eso España? ¿Lo están pensando los gobiernos? ¿Lo están pensando los parlamentos? Porque no se trata solamente de la respuesta a la realidad, sino de cómo ir creando proactivamente posibilidades de desarrollo. Yo creo que no, te voy a ser sincero. Por lo que yo conozco en el gobierno central y en algunos gobiernos autonómicos, no. Porque el tema Venezuela se ve como un tema, como una chinita en el zapato aquí en España, en la realidad aquí española. ¿Y por qué no se piensa? Porque en eso no somos muy previsores. Las multinacionales españolas, que las hay, que todavía, ¿por qué no te crees que han salido de Venezuela? Curiosamente, en el caso de Telefónica, sale de Bolivia, sale de Chile, va a salir de algunos otros sitios, de Venezuela no sale. Y básicamente está a coste cero. Yo no sé si sabes que la red de Telefónica en Venezuela está sobresaturada, porque a través de ella tiene que llevar el tráfico de Canten B, que por desgracia no ha podido invertir, y toda la fibra óptica la están obligando a que la invierta Telefónica, y el tráfico va a través de Telefónica, como pasa aquí. Pero bueno, si tú te das cuenta, los multinacionales guardan un zapato en cada sitio. Repsol sigue en Venezuela sin poder recuperar la inversión y el dinero que está sacando. Ni siquiera, ahora con el embargo mucho menos. Mafre exactamente lo mismo. Los bancos, el único que salió fue el Banco Santander y salió mal. Pero el resto de los bancos ahí están. Y todos sí están pesando en el... Pero sin embargo, a nivel político es muy difícil, porque a nivel político se mira lo que sería el patio interior. Y tú me entiendes cuando digo el patio. Miro mi casa, miro cómo tengo la realidad. Y yo no puedo decir, además que los gobiernos regionales lo tienen muy difícil, el tema exterior. Un poco Galicia, hay que reconocer que los más solidarios en el tema exterior son Galicia, el País Vasco y Canarias. También porque la realidad es diferente. Y no es lo mismo la inmigración canaria que la vasca ni la... Precisamente, además, eso dice mucho.
¿Tú sabes cuántos venezolanos de los 400.000 están en la seguridad social? La mayoría. Pero, sin embargo, el régimen de autónomos prevalece mucho más que el régimen general. Eso dice mucho del emprendimiento del venezolano. ¿Me entiendes? Sobre un 23% de afiliados a la seguridad social, el 48% son autónomos, que supone arriesgar, que supone invertir, que supone tener una inseguridad. Para los que nos estén viendo, la seguridad social no es la sanidad. Lleva una parte de la sanidad, pero creo que allí sería el Instituto Social o algo así, ¿no? La cuota que se pasa al Instituto Social. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Es completamente diferente. Y eso dice mucho. Dice mucho también cómo el venezolano, con perdón, le echa bolas o le echa pelotas. Voy a echar bolas, me parece que dice mi suegra, en lo que sea. De hecho, en la batalla que ha habido ahora por la ley de repartidores, ha habido una batalla gobierno, Tribunal Supremo, repartidores, la mayoría venezolanos. Muchos de los repartidores eran médicos, ingenieros, abogados. Hace 3 meses falleció en Madrid un repartidor que era abogado de 49 años, que había tenido un despacho en Caracas y que había tenido que salir acosado por las situaciones de aquí. Entonces, ¿eso qué dice? Que el venezolano viene a trabajar, viene a integrarse y viene a desarrollarse. Y que eso volverá, pero no solamente el que está en España, sino que está en todo el mundo, volverá a Venezuela, pero solamente un índice muy pequeño. Tenemos las experiencias de Argentina y de Chile. De la diáspora que salió en su momento, solamente el 30 y tantos % en el caso de Argentina y el 40% en el chileno retornó a Chile. Bueno, pero ese es más o menos el dato promedio, digamos, las diásporas. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos el estudio, que además hay algunos voceros políticos que hablan, y bueno, cuando retornemos al país. No, ya la gente que han pasado 22 años, ya la gente se instaló, muchos que llegaron como padres son abuelos en este momento, otros han traído a sus padres o se los han llevado a España, Francia, Colombia, Estados Unidos. La última imagen atravesando el río Grande, una señora de 80 años cargada. Digamos, esto da una idea. Y por eso es que diariamente está saliendo la gente. Ahora, volviendo a esa pregunta, porque me parece, y es un poco nuestro proyecto, pues, y el trabajo que hacemos con la diáspora, que es conectar todas esas capacidades que tenemos fuera. Aquí además hay unos inversionistas en muchos frentes, en el sector de la... Inmobiliario, sobre todo. Y no, y también en el sector alimenticio hay un montón de restaurantes. Cuando tú haces un juego de camiones de estos que hacen los trucks de comida, te das cuenta que parte importante de ellos son... Pero fíjate que son incluso el sector universitario, son los que chocan con el que tú termina y te explico. No, es que lo que trato de rescatar es cómo hacemos para que los gobiernos, tanto centrales como regionales. Yo recuerdo haber tenido una conversa con alguien del Ministerio de Agricultura y con alguien de Transición Energética y Ecológica, ¿no? Que bueno, aquí hay una experiencia, aquí hay empresas que lo están haciendo, aquí hay recursos de la Comisión Europea para la internacionalización de la empresa, aquí hay esfuerzos en la energía eólica que van a ser importantes en el proceso de reconstrucción de Venezuela, porque nosotros nos quedamos sin petróleo. Digamos, el petróleo no va a ser. Entonces, ver esa posibilidad de irla prefigurando desde ya debería ser un propósito de alguien que quiere apoyar a sus gobiernos y apoyar a sus empresas en el proceso de internacionalización, porque si no lo hacen ellos, lo hacen otros. ¿No? Bueno, ¿qué podemos hacer allí para contribuir a crear una mayor conciencia y un mayor compromiso y un mayor desarrollo de proyectos, que pensando en este momento en la labor de seducción, de construcción, de coqueteo, de ir armando el muñeco para pensar en el futuro próximo, ¿no? Te entiendo. Bueno, primero apuntar, y tú lo sabes mucho mejor que yo, que en el año 2060 las energías fósiles estarán desterradas de los países desarrollados por los acuerdos del cambio climático. Entonces hay que ir olvidándose, pero sin embargo Venezuela puede tener potencia en todo tipo de energías naturales porque tiene todas las condiciones para tener energías nucleares. Lo primero que hace para pensar en el futuro es
ser capaz de garantizar seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Y eso tienen que transmitirlo los propios venezolanos. Yo con los venezolanos que me reúno, esta semana que estoy con diferentes grupos, comiendo, almorzando, hablando, digamos que solamente un tercio tiene esperanza en las conversaciones de México. Eso no da seguridad jurídica a los inversores de cara allí. Y luego los que están aquí trabajando, como muchos grupos inmobiliarios, las principales construcciones en Madrid que hoy día se están haciendo de lujo son grupos inmobiliarios venezolanos de diferentes familias, que no voy a nombrar aquí. Y lo mismo que los grupos de restauración. Con uno de los grupos de restauración más grandes que había en Venezuela, chocó. Iba a entrar Mercadona, que es un gran grupo, tú sabes, alimenticio, iba a hacer una ampliación de capital y lo negoció con alguien que reside en Santo Domingo, pero que es venezolano. Por la ley de protección de datos no quiero sacar nombres, pero tú lo sabes. Y hubo un choque tremendo por el tema simplemente de las marcas. Porque la persona que reside en Dominicana lo que quería era que se emitieran sus marcas, que aquí aquí la marca, tú sabes que Mercadona tiene sus marcas. Ese fue un choque. El segundo choque institucional de la misma persona, que aquí es muy bien considerado como emprendedor, fue el tema de la universidad. Él pensó, yo tengo 600.000 venezolanos en Madrid o en España, de lo que 400.000 son universitarios, pues yo les permito que amplíen estudios y que terminen los estudios abriendo una sucursal de la Metropolitana en Madrid. ¿Qué le falló? Que aquí abrir una universidad necesita el permiso del gobierno regional y del gobierno central. Tú no puedes estar con un jefe de Estado en la Ribera o en Santo Domingo tomando copas y me voy a ir a España. Sí, tú vente que te voy a abrir una universidad. Y luego llega aquí y no gobierna. Aquí el que gobierna es el gobierno elegido democráticamente que consigue mayorías en el Parlamento. Eso fue un choque con el empresariado y no ha vuelto. Tú sabes a quién me refiero. No ha vuelto. Sí. Porque no se puede venir en plan prepotente. Y sin embargo, él ha entrado en un grupo, ha comprado un grupo lácteo que ya ha tenido el primer enfrentamiento. Curiosamente, él en Venezuela, su política social es buena, porque yo la conozco. Yo tengo tíos políticos que son jubilados o trabajan en su sistema, en su cerveza, en su sistema de alimentación, y tienen beneficios sociales que luego negaban aquí. Aquí compra un grupo lácteo que hace muy buen queso y grupos lácteos venezolanos, y el primer choque es con los sindicatos. Porque llega la hora de... Aquí, aparte de tener un grupo de gente, tú tienes que tener representaciones sindicales. Y él lo primero que hace es despedir a los representantes sindicales. Y aquí los sindicatos, desde la época de la transición, tienen una importancia. Y choca. Claro, cada vez que viene, pues van a verle los de siempre de la pancarta, los cifrinos que pagan 500 euros por ir a un auditorio a verle. 500 euros, ¿eh? La última vez que vino, no sé si lo sabes, que se llenó un auditorio que vino, 500 euros. Y que ahí vino el conflicto con la Metropolitana, porque llegó y dijo, yo hablo la Metropolitana. Era tan fácil como haber comprado una universidad española, que algunas se venden de las privadas, y haberla hecho como socio y haber tenido. Claro. Pero él quería su universidad. ¿Y sabes a cuál me refiero? Sí. Bueno, Gonzalo, nos está quedando poco tiempo, un par de minutos. De verdad que yo quiero ver cómo podemos hacer, tú que tienes experiencia, que conoces además los dos países, las dos regiones, cómo podemos ir pensando y difundiendo la idea de que allí hay una posibilidad de que o te montas ya y vas creando las condiciones para que las cosas sean posibles, y además una especie de revulsivo que permita unas salidas a la situación y que permita a los empresarios crecer, porque bueno, España sigue siendo un gran inversionista en Latinoamérica. Ese es un espacio que los chinos se han metido con mucha fuerza y además con muchos recursos. Yo creo que ese es un espacio para hacer negocios, para hacer, porque el comercio además crea libertades. El comercio es fundamental para la democracia, es el derecho de propiedad, es el derecho al intercambio de ideas, conceptos, porque el mercado no es solamente intercambio de bienes y servicios. Dos palabras para ir cerrando el programa de despedida, Gonzalo, y te agradezco muchísimo tu tiempo, tu información y tu conocimiento de ambas realidades. Así que mil gracias y despida usted el programa. Nos convocamos para otra vez con otros temas, y yo haría
basándome en mi experiencia de los chilenos y de los argentinos, lobby y presencia de confianza. Lobby y presencia de confianza. Los venezolanos tienen que crear lobby y dar confianza. No entrar en temas pequeños, sino entrar en dar confianza, en que tú eres capaz de volver allí y volcar todas las sinergias que llevas, volcar todo conocimiento, volcar todo lo que es una vida de servicios, que los servicios funcionen, que el agua llegue, que haya luz, que haya comunicaciones, que haya seguridad. Todo eso, volcarlo allí. Y se va a hacer. O sea, la gente que está fuera de Venezuela, cuando vuelva, va a cambiar el país, pero ojo, va a tener un gran choque. Esa experiencia tú sabes que la hemos tenido en todos los países. Cuando se ha retornado, ha habido un choque del que viene de fuera, que no deja de ser foráneo, del que se ha quedado allí y las ha pasado mal. Así es. Y ese choque... Vienen los reclamos, yo pasé las verdes y ahorita tú vienes a disfrutar las maduras. Bueno, Gonzalo, yo creo que nos dejas llenos de preguntas, llenos de información. Mil gracias, y a nuestra querida audiencia global nos seguimos viendo como todos los lunes en este su espacio, La Voz de la Diáspora, en buen provecho a través de Radio Caracas Radio, RCR 750, la emisora que se ve. Buenas tardes y mucha fe y mucha esperanza. Gracias. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.